Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. No en todos los países de la antigua Europa Oriental el despegue fue igual. Digamos, los baluartes más significativos fueron Polonia y Hungría, digamos. Ahí el cambio a la propiedad privada fue así, de rápido. Podemos aprender de esas transiciones. Exacto. Otras más lentas, pero también despegar. Realmente todo el mundo progresó, todo el mundo mejoró, los indicadores económicos, de salud, todo mejoró en la Europa Oriental después de la caída del muro de Berlín. Ya. Más rápido no, pero... Ahora bien, partimos de la base de que ya el nuevo gobierno, el gobierno de transición, sea un gobierno nuevo, sea una simbiosis, un híbrido entre los que quedaron ahí, que no están muy comprometidos, y un gobierno de oposición, establecen un marco jurídico. Ya llegamos a ese punto, pasaron los primeros 8 o 10 meses y tenemos un marco jurídico que garantiza que tanto la inversión foránea como al pequeño comerciante nacional, nadie le va a robar la inversión y lo van a coaccionar para quitarle lo que tiene. Desafortunadamente nuestra isla, que era la azucarera del mundo, ya no lo es, y además el azúcar hoy en día es repudiada porque causa inflamación en el cuerpo. La gente cada día, los médicos recomiendan tomar menos azúcar que nunca antes en la historia. Entonces Cuba pues pierde esa primacía. No tiene petróleo, no tiene oro, tiene níquel, tiene unas condiciones de pesca excelentes porque es el único país del Caribe que está completamente rodeado de agua, ni siquiera la República Dominicana, pues tiene frontera con Haití. Jamaica también, pero Jamaica es muchísimo más pequeño. Pero habría que entonces buscar una flota de barcos, porque no sé si en Cuba la hay, yo creo que están todos depauperados. ¿Cuál sería en el campo de la industria, de la agricultura, de la minería o en el campo, por ejemplo, de la pesca, cuál sería el primer renglón que usted recomendaría empezar a empujar porque es quizás el más fácil de poner, de parar? Bueno, mira, el sector industrial que tiene una alta valoración, mejores rendimientos, puede ser la minería y la mecánica. Ahí nosotros tenemos una base material que se puede reutilizar. O sea, debe haber un proceso en todo esto, aunque no hemos hablado de eso, que consiste en qué hacer con lo que tenemos, que no está en muy buen estado, tecnológicamente no es de avanzada, pero es reutilizable. Uh-huh. Van a haber entidades, empresas que están interesadas en comprar eso como está, porque saben con lo poco que lo pueden mejorar y cuánto beneficio pueden obtener de ello. Me refiero en particular, por ejemplo, a las fábricas de cemento. Okay. Ahí hago un paréntesis porque se nos olvidó algo que es fundamental también, paralelamente al marco jurídico para que no se vayan a robar las propiedades de los inversionistas, hay que hacer prácticamente una subasta de todo lo que el Estado es dueño, porque el Estado no puede ser dueño de todo. Hay una canción hace muchos años que alguien cantaba que decía dueño de todo, dueño de nada. El Estado debe ser dueño de nada y tiene que privatizar todo eso. Mira, me alegro que hayas tocado ese punto porque es fundamental, muy sensible. Mira, todos los sectores de la economía no tienen las mismas características. Por ejemplo, el turismo. Cuba tiene alrededor de 83,000 habitaciones, similar a República Dominicana, solo que ellos obtienen 6 veces más ingresos que Cuba por concepto de turismo. Ahí una gran parte de las habitaciones son propiedad privada y otra parte es propiedad del Estado. Sobre todo, vamos a decir, el 51% son del Estado y el resto son de Iberoestar y de Meliá. Exactamente. Okay. Ahora, la cosa estaría en subastar la parte del Estado y convertirlo todo a propiedad privada. Bueno, yo me imagino que si yo fuera el dueño de Iberoestar o el dueño de Meliá,
a mí no me interesaría ni que los señores Reyes y Acosta compraran el otro 51%. A mí me interesaría ser el dueño absoluto. Entonces esas compañías pudieran comprarle al Estado cubano el porcentaje accionario que no tienen. Correcto. Por eso en el libro yo planteo que en esos casos de subasta de ese tipo de propiedades compartidas debe darse prioridad, en los casos que así sea, a las empresas que ya tienen una inversión, digamos, del 49, 48%. Déjeme que obvié, desafortunadamente, pero bueno, lo subsano en este momento, explicar que Roberto Reyes está acá porque él ha escrito un libro muy interesante titulado Cuba, requerimientos financieros para el tránsito a una economía del mercado, y por eso lo hemos invitado. Y después vamos a hablar para que ustedes conozcan dónde está el libro, cómo lo pueden comprar, cómo lo pueden adquirir. Pero bueno, seguimos. Sí. Ese sería el primer paso. Sí. Las subastas no se harían de forma anárquica, desordenada, como ocurrió en muchos países, entre ellos la propia Unión Soviética. Basado en la experiencia de esos países, nosotros deberíamos crear una organización que yo he llamado en el libro Oficina Nacional de Privatización, que tendría sus sedes provinciales, no 14 sedes o 15 como las provincias actuales, sino manteniendo la estructura territorial anterior. Las 6 provincias. O sea, tener 6 delegaciones de privatización en cada provincia que se encargarán de evaluar cada una de las entidades que serían objeto de subasta, considerar el precio de inicio de subasta para que el martillero haga así y diga vendido en al tanto, mejor después postor. al mejor postor. Exactamente. Por ejemplo, una compañía como la mexicana Cemex, que opera plantas en la República Dominicana, me imagino que en otros lugares, podría comprar parte de la industria cementera cubana. Podría, igual que lo podría hacer la compañía que dueña de la famosa marca Morros. Era una cementera cubana que tiene aquí fábricas en la Florida incluso. Porque el país está en unas condiciones únicas. O sea, en la historia de la humanidad yo creo que no hay nada similar. Lo más parecido fueron los países de Europa Oriental. Pero en Europa Oriental no hubo una destrucción de Polonia, de Hungría, de Rumanía o de Checoslovaquia tan grande como los Castro han destruido Cuba. Sería prudente pedirle, no exigirle, pero pedirle algún tipo de colaboración a estas compañías, por ejemplo, en ciertas y determinadas industrias, no en el turismo, pero en el caso del cemento, decirle, por ejemplo, a Cemex, bueno, pero nosotros necesitamos que ustedes nos den tantos sacos de cemento al año para que el Estado cubano pueda, con ese cemento, sin tener que gastar dinero, reparar un edificio público, reparar una escuela, reparar una acera, reparar un hospital. ¿Eso sería factible? Eso se puede hacer. Eso se puede hacer, pero yo pienso que los inversionistas que van a utilizar eventualmente ese cemento van a estar en condiciones también por el mecanismo o sea, una vez que tú privatices la economía, todos los inversionistas potenciales van a estar en condiciones de presentar una solicitud de financiamiento con sus correspondientes colaterales, etcétera, y que se les otorgue un préstamo que les permitirá acceder al cemento o al acero de la futura antillana, que producirá indiscutiblemente, porque ahí hay inversiones billonarias prácticamente. En el sector monetario, que es una de sus especializaciones académicas, sistemas monetarios, es imperativo que Cuba se inserte en estos organismos internacionales. Sin esa financiación es casi no cuesta arriba, no es casi imposible llegar a la cima. Pero particularmente en el caso del Fondo Monetario Internacional, las experiencias que yo he tenido al conversar con personas de América Latina y del Caribe es que este fondo, cuando llega, se convierte en como una especie de sanguijuela o sea, presta el dinero, pero a unas condiciones verdaderamente leoninas. ¿Cuál es el peligro ahí?
Yo pienso que es indispensable adherirse a esas instituciones. Fondo Monetario Internacional, porque en estos momentos se estima que la deuda de Cuba con el Club de París puede estar en el orden de los 30.000 millones. ¿Y se podría pedir que se perdone? Se puede pedir, pero como ellos saben, se huelen cómo va a ser el arribo de capitales para la reconstrucción del país. Le van a querer tener el pie dentro. Exacto. Sí. Exacto. Okay. Pero sí se puede, indiscutiblemente. Igual que es indispensable, igual que el ordenamiento jurídico, es muy importante también la entrada de los capitales bancarios. En Cuba teníamos el BanFaic, el BASDEC de desarrollo. O sea, había más de 50 instituciones bancarias en el año 58. Entonces, eso hay que retomarlo para que esa gente presten dinero. El Che no creía en esas cosas, pero decían que cómo cobrar dinero por prestar dinero. Si eso no crea valores, prestar dinero no crea nada. Entonces, ese concepto que está muy arraigado en ciertos profesionales de esas esferas, hay que barrerlo, hay que utilizar realmente el capital bancario. Señor Reyes, Cuba es un sitio donde le echan 30 años de cárcel a una persona por opinar mal de la dictadura o por hacer un chiste de Fidel Castro, de Raúl Castro, o por robarse un cerdo o criar un caballo y matarlo para comer tasajo. Yo, si me dieran a diseñar el nuevo sistema, todas esas leyes las eliminaría, pero dejaría una con 30 años de cárcel para el cubano que cometa actos de corrupción pública. Porque uno de los grandes problemas, yo diría que el problema más grande que ha tenido América Latina, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por todos los otros países, ha sido la corrupción. La corrupción. Muchos de los problemas de izquierda, de movimientos guerrilleros, de encantadores de serpientes como Hugo Chávez y como Evo Morales, que llegaron al poder y luego terminaron arruinando las naciones, llegaron al poder bajo promesas de que iban a combatir la corrupción y la gente confió en ellos y la gente los llevó por la vía electoral al poder. Si me dejaran a mí dejar en Cuba una cárcel intacta de las que ellos tienen en este momento, vacía, pero con los barrotes y con las celdas, es para los futuros corruptos, a ver si eso por lo menos inhibe de que hayan actos de corrupción. En Cuba no se puede permitir el lujo de que esas inversiones se las robe nadie. Eso es un problema nacional porque por 67 años el robo en Cuba, el robo contra el gobierno, ha sido la manera del cubano para poder sobrevivir. Cierto. Y si yo me tocado vivir en Cuba de adulto, yo probablemente sería uno de los mayores ladrones para poder mantener a mi familia y darle comida a mis hijos y sobrevivir. O sea, no estoy moralizando. Pero cuando Cuba pase a un sistema normal de economía libre, eso hay que combatirlo tremendamente porque nadie va a llevar el dinero para que se lo roben. Y el país necesita que todo el mundo patrióticamente ahorren y protejan hasta el último dólar. Es cierto, las leyes tienen que ser en ese sentido severas, muy firmes, sí. Severas con ese tipo de delitos sobre el que ha habido una impunidad absoluta, casi absoluta, ¿no? Sí. Durante tantos años. La gente ha considerado su centro de trabajo como su bodega particular. La pesca en Cuba me imagino que es muy abundante porque estamos rodeados de mar por el Caribe, por el Atlántico, o sea, por el estrecho de Florida. Ahora es casi cero. Casi cero, o sea, la pesca está ahí en el fondo del mar, sí. Pero hay que buscarla y hay que capturarla. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Hay que comprar barcos pesqueros en otros lugares? Mira, en Cuba todavía existen las personas con la cultura de pesca. Los pescadores artesanales. Los pescadores han pasado años, pero todavía hay personas que conocen la técnica de los arrastreros, el curricaneo, todo ese rollo. Exacto, porque Cuba tuvo una flota de pesca importante. Que tenía barcos fábricas, barcos refrigerados que recogían las capturas que se hacían frente al África.
Cuba, por favor, tenía tremenda. Todo eso de un plumazo desapareció. Y se vendieron como chatarra todos esos barcos. Lo mismo puedo decirte de la flota mercante, más de 100 unidades, que en un buen día ya el jefe dijo, ya, no necesitamos esos barcos. Eso que utilizaron para llevar las tropas a la África. Sí, muchos de estos barcos lo hicieron en los astilleros de Bilbao, allá en España, durante la época de Franco. Sí. Sí. En los años 60 y 70. Sí. Tanto mercantes como de pesca. De pesca, exacto. Sobre todo los arrastreros, por ejemplo, sí, eran de allá. Eso se podría... Porque la pesca hoy en día da mucho dinero, o sea, el pescado es muy cotizado. Sin embargo, la ministra de Pesca hace unos pocos años dijo que en la plataforma de Cuba no habían peces. Y recién Canadá acababa de comprarle varios millones de dólares en camarones al gobierno. O sea que, por favor, es siempre una mentira, una falta de transparencia en los hechos, en las actividades económicas que no permiten las estadísticas distorsionadas. Ahorita tú mencionabas lo del sistema monetario. En Cuba no se sabe cuánto cuesta $1 que entra por turismo. ¿Por qué no se sabe? Porque no se sabe cuánto se pagó en fertilizantes para sembrar la malanga, la papa o la zanahoria que se comió un turista. Entonces, eso, ¿cómo lo contabilizan? Como moneda nacional. Si tuviste que pagar fertilizantes, semillas y herbicidas para comprar eso. Hablemos de la agricultura, porque, por ejemplo, la República Dominicana, que es un país casi que es la tercera parte territorialmente de Cuba, exporta algunos productos, exporta mangos, exporta aguacates, verduras. Huevos, sí, cómo no. Entonces, yo me imagino que la fertilidad de las dos islas es casi idéntica. O sea, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pues tienen prácticamente la misma tierra, el mismo suelo. Yo escuché decir en algún momento en los años 90 que en la zona central de la isla se les habían dado unas concesiones a unos israelíes para cítricos. No tengo mucha información sobre eso, pero se podría explotar la agricultura no solamente para el sustento de los cubanos, para que los cubanos pudieran comer de los propios cultivos, sino también para exportación. Sí, claro, seguro. Seguro. El cultivo que te refieres son los cítricos. Los cítricos. En el área de Hawái Grande. Hawái Grande. Yo soy un poquito Hawái Grande, un poquito al norte de Hawái Grande, porque yo vivía en una localidad cerca de Colón llamada Manguito. Bueno, pues esa zona, toda es de fruta, de frutales y sobre todo de cítrico, limón, naranjas y toronjas. Sí, claro, por supuesto. Y ahí cientos de hectáreas, o miles, vamos a decir, hectáreas, que se han dedicado históricamente al cultivo, pero hoy posiblemente tengan marabú. Y me imagino que muchos de los que, donde antes se sembraba caña de azúcar, si no se va a sembrar caña de azúcar, porque el azúcar ahora quizás no sea tan rentable, esos terrenos se puedan utilizar para otras cosas. Es cierto, se pueden utilizar para otras cosas, pero yo no descartaría desechar por completo el tema del azúcar. ¿Por qué? Porque todavía existe cultura azucarera. Hay poblados alrededor de los antiguos centrales que la gente conoce el tema del cultivo y la utilización de los derivados de la caña de azúcar. No, y también está la fermentación para el etanol. Exacto. Y el bagazo de la caña para quemar, para crear electricidad en cierto... Yo diría que uno de los impactos negativos más grandes que tuvo el cierre de más de 100 centrales azucareros, más de 130, fue la eliminación de la industria, de la utilización de desechos y la de derivados, dos cosas distintas. Diferentes, sí. Los desechos, la cachaza exacto, el bagazo y los derivados, pues todas las mieles y todo. Ahí había una industria farmacéutica con el alcohol, con el etanol para gasolina. A mí se me ocurrió una idea
hace unos días y la expuse aquí en el programa, y a lo mejor es una idea totalmente fantasiosa, impráctica, pero se la expreso para que usted la critique. Yo creo que hay ciertos países en este momento que están viviendo como un trabajador que vive al día, que puede sufragar los gastos de su familia, pero no puede hacer una obra de donación porque realmente su economía no se lo da. Pero hay otros países que están mucho más acaudalados, mucho más cómodos. Voy a citar algunos. Japón, por ejemplo, Corea del Sur, Alemania, Francia, la propia España, Canadá, que tal vez si se creara una comisión, estamos hablando ya después del gobierno, un gobierno democrático en Cuba, la dictadura cayó, se creara una comisión de personas que visitara estos países, a hacer pedidos de beneficencia. Como hacía la Madre Teresa, que ella llegaba a una ciudad donde quería poner un convento y buscaba quiénes eran las personas católicas más ricas y les pedía dinero. Ok, yo estoy convencido que si una comisión de cubanos llega, por ejemplo, a la ciudad de, no sé, París o Roma o Madrid y hablan con ciertas y determinadas personas y le dicen, ustedes nos podrían donar 5 autobuses, quizás no nuevos, pero de los que ya han ido retirando. 5 autobuses en Madrid, 5 autobuses en Barcelona, 5 autobuses en Santiago de Compostela, 5 autobuses en Palermo o en Nápoles. Van sumando. Y son cosas en las cuales no habría que gastar dinero para comprar estos equipos en el extranjero, pero al mismo tiempo hay una necesidad imperativa en Cuba de poder dar transporte, de poder tener varias locomotoras y varios trenes con vagones de pasajeros, porque Cuba tiene una enorme red ferroviaria que data de más de 100 años atrás, que casi interconecta toda la isla por los rieles. Si los rieles están todavía en funcionamiento, lo que hacen falta son locomotoras y vagones para mover pasajeros. Yo viví en una estación de ferrocarril en los años 60, en Cuba, conozco un poquito de eso de niño. Mi abuelo era jefe de estación, me crié entre ferrocarriles. Pero yo creo que necesitamos que la gente del extranjero que puedan nos donen. Por ejemplo, aquí mismo las clínicas cubanas pueden donar tomógrafos axiales para tomografías, equipos para rayos X, poner laboratorios modernos en los principales hospitales, sufragados por los dineros de acá, de los dueños cubanos de estas clínicas que ganan muchos millones de dólares con todo el sistema del HMO. Y así sucesivamente. Yo creo que podemos ir, por ejemplo, a la fundación de Microsoft y decirle, nos hacen falta 1,000 computadoras para los estudiantes cubanos, para la universidad, porque aquello hay que echarlo para adelante y no vamos a tener dinero para pagar por todas las cosas que hacen falta. No sé qué cree de la idea. Sí, no, comparto parcialmente esa idea. Digo parcialmente porque hay que analizarlo casuísticamente. Okay. Te voy a decir por qué. Mira, en el caso ferroviario, tomando el mismo ejemplo que tú ponías, en Cuba existían locomotoras rusas, MK, chinas, canadienses, de Estados Unidos que venían por México. Okay. O sea, había una diversidad tecnológica que complicaba la reparación, las cartas de mantenimiento son distintas. Entonces, en el caso de la salud, por ejemplo, a mí me parece que eso sería perfecto. Pero cuando vamos al campo industrial, tener una diversidad muy amplia conspira contra la organización de la producción. Sí, es cierto. En la parte de piezas de repuesto, de integración de sistemas, exactamente. Claro, con los ómnibus nos pasó lo mismo. Uh-huh. Habían ómnibus de diferente origen y después la reparación. La pieza de uno no encaja en otro. Exacto. Y en las industrias, por ejemplo, cuando tú tienes tecnología, las termoeléctricas, por ejemplo, Cuba tiene un gran por ciento, creo que 40 y tantos por ciento de origen soviético. Después están las checas y después las japonesas y las francesas. ¿Sí? Tenemos una planta, la de Matanza, que es francesa, la de Héctor Pavón
que es japonesa, y el resto son checas y soviéticas. Sí, para reparar, primero, ahora las checas, ya Checoslovaquia soviética no hace existe. 30 años que ya no, no hay fábrica. Exacto. Y habían suministradores que no caen dentro de lo que es hoy en día Rusia. Entonces, se dificulta. Es como si usted tiene un carro Rambler que dejó de fabricarse en el año 80 y ¿de dónde usted saque un motor de arranque? Un Studebaker. Sí, señor. Exacto. Sí. En el campo de la minería, volvemos a la minería, el níquel que hoy en día se está cotizando bastante, ¿todavía Cuba tiene buenas reservas de níquel? Sí. En un momento dado creo que fue el tercer o cuarto productor de níquel del mundo. Sí, todavía tiene importantes reservas, incluso que merita el estudio con vistas a una apertura de alguna otra línea. Pero hay una de las 3 plantas, Nicaro, Moa y las Camariocas, de esas 3. Las 2 primeras están en Oriente, ¿no? Las 3 están en Oriente. Okay. Pero la de Nicaro está cerrada. Entonces, hay que hacer un estudio para ver si vale la pena invertir en estudios geológicos que permitan rehabilitar esa unidad. Pero sí, por supuesto, Mayarí, esa zona, tiene grandes yacimientos. Maite, ¿cuánto me queda? ¿Tenemos a Pedro Corso posteriormente? No, es mañana. Ok, entonces es que pensé que teníamos un segmento. Ok, vamos a una pausa comercial. Regreso inmediatamente con el investigador, economista y escritor Roberto Reyes, que, como ustedes están escuchando, conoce de Cuba muchísimo, pero sobre todo cómo rehabilitar este elefante medio muerto que nos van a entregar cuando la dictadura caiga. Volvemos enseguida. Ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Estamos en un corte comercial y regresamos en breve. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Somos Actualidad Radio. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio.
Estamos en un corte comercial y regresamos en breve. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Somos Actualidad Radio. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial. Bueno, estamos conversando con el economista y escritor Roberto Reyes, su libro Cuba, Requerimientos Financieros para el Tránsito a una Economía de Mercado, y abro el índice y hay un capítulo dedicado a razones externas e internas que llevaron al caos actual. Pero hay otro muy interesante, cómo se reflejaron los cambios internos y externos en la economía cubana con la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista. Otro capítulo, requerimientos inversionistas en Cuba para transitar de una economía centralizada o planificada centralmente a una economía de mercado. Y otro capítulo, cómo corregir la tragedia, el proceso ordenado de privatización de la economía cubana. Uno de los problemas, señor Reyes, más grandes que yo veo en este momento es que Cuba tiene muy poco petróleo nacional en relación a lo que necesita para poder abastecerse, encenderse, para ser productivo. Y tenemos en este momento una industria que supongo consume muy poco porque no existe. En el día que en Cuba hayan fábricas y se abran nuevos restaurantes y se abran nuevos hoteles y se enciendan los edificios, evidentemente la demanda va a requerir todavía mucho más petróleo del que actualmente se necesita. Creo que me han dicho los expertos petroleros que Cuba produce como unos 35,000 barriles diarios de petróleo y tiene un consumo cercano a los 100,000. Uh-huh. ¿De dónde sacamos el déficit? Eso no queda otra. Yo no le tengo fe al tema de las fuentes alternativas. Uh-huh. Yo pienso que ahí hay que meter combustible sólido. Combustible sólido, necesariamente, ya sea gas o petróleo o carbón en algunos casos. La magnitud no va a ser poco significativa. Téngase en cuenta que en los años 80 Cuba llegó a importar 10 millones de toneladas de petróleo. Naturalmente, todo eso no era para consumo nacional, porque eso era lo que se pactaba con la URSS y de ahí Cuba sacaba una cantidad y la vendía en el mercado. Pero a plena capacidad la industria necesitaba entre 7 y 8 millones de toneladas. Hoy en día no se están utilizando, yo creo que ni 2 millones de toneladas. O sea, habría que hacer la conversión, uh-huh, pero creo que no llega ni a 2 millones de toneladas. Y el nacional
ayuda en algunas cosas, Es como pero una tercera parte más o menos de lo que en este momento se necesita para encender a Cuba, normalmente. en lo que produce Sí, nacionalmente. sí, creo que es la tercera parte. Sí, Sí. sí, si se usara completamente Ujú. en eso. En eso. Lo que pasa es que usarlo completamente en eso es un suicidio, porque los quemadores, o sea, las calderas de las termoeléctricas cubanas pueden utilizar un combustible, un crudo nacional de hasta un 3% máximo. Deben utilizar de 1.2 a 1.5% de azufre. El límite máximo sería 3%. Y Cuba utiliza el combustible que tiene un 8% de azufre. Y el daño mecánico, el daño corrosivo, ¿no? Horrible. Ujú. Acaba con las turbinas, acaba con los quemadores de las calderas, con los suavizadores de agua. Es un crimen. Y eso es en esa industria. Cuando te vas para la industria del cemento, contamina el clinker, contamina la producción y además hace daño también a los quemadores que se utilizan en esa industria. Es decir, que el uso del combustible cubano así como crudo, como está, es improcedente, pero se hace. Para echar el país adelante, para echarlo adelante, en términos de millones de dólares o miles de millones de dólares, ¿usted se ha puesto a pensar de qué cantidad estaríamos hablando de un préstamo inicial, que podría ser un préstamo multipartito, ¿no? Entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París, o sea, algunos fondos de Naciones Unidas? ¿Cuánto haría falta para tener un flujo de caja de poder echar aquello adelante? Mi consideración plasmada acá en este ensayo es que en los 2 primeros años se necesitaría una cantidad similar a la que otrora se utilizó con el Plan Marshall, que fueron unos 13,000 millones, Uh-huh. claro, salvando la diferencia de un dólar de aquella época a un dólar ahora, ¿no? Pero bueno, en términos como recurso mnemotécnico, es la cifra similar. Yo calculo 12,300 millones en los 2 primeros años. En los 2 primeros años, o sea, unos 6,000, 7,000 millones por año. Exacto, Uh-huh. exacto. Para empezar, Uh-huh. porque el daño es tan grande que, claro, nosotros no podemos reponerlo todo. Por ejemplo, la situación de la vivienda. El déficit de la vivienda en Cuba es de 1 millón de unidades. 1 millón. Pero es 1 millón no ahora. Ha sido 1 millón desde que en los años 80, 85, si mal no recuerdo, se constituyó un grupo de expertos para evaluar ese tema. Uh-huh. Y yo estaba en ese grupo, llegamos a la conclusión de que el déficit en ese momento era de 1 millón de viviendas. Entonces, si ahora dicen que es de 1 millón todavía. Pero fíjese, déjeme agregarle, de alguien que salió de Cuba hace casi 60 años. El déficit es de 1 millón. Pero los que no tienen déficit porque tienen un techo sobre su casa y 4 paredes, están en unas condiciones deplorables que requieren mantenimiento, que requieren cambiarle los inodoros, cambiar la plomería, cambiar la electricidad, el fregadero. O sea, no solamente es construir vivienda nueva para suplir el déficit. Qué interesante eso que tú señalas. Mira, ahí sí todo se está cayendo. En el socialismo no se contabilizan el fondo para la reparación y para las reparaciones capitalizables. Yo me atrevo a decir que en La Habana todavía hay edificios que la última mano de pintura se la dieron en el 59. ¿Seguro? Sí, seguro. Y algunos antes. Antes. Seguro. O sea que todo está por hacer. Todo está por hacer. Hay 2 fábricas de pintura en Cuba, en Boyero, que eran de la antigua Sherwin Williams. Y no me recuerdo cuál era, si era la otra era la DuPont, en fin. Esas 2 plantas están deshechas. ¿Usted cree en los círculos donde usted pues, se ha desenvuelto acá, con los expertos de estas comisiones, con las personas de otros gremios que usted conversa, el exilio cubano jugará un papel en la reconstrucción de Cuba, pero un papel en el aspecto monetario, de inversiones? Yo pienso que sí. Y además quiero decir que es muy importante, aunque pudiera estar equivocado, ¿no?
pero estoy casi seguro que sí va a jugar un papel importante. He escuchado entrevistas con algunos de los hombres, algunos de los cubanos pudientes, billonarios aquí en el exilio, y ha mostrado una gran disposición a cooperar, pero sobre todo a enseñar cómo hacer bien las cosas, que eso también es importante y nos hace mucha falta. Claro. Aquí hay familias muy acaudaladas y que han tenido un éxito extraordinario. Está la familia Bacardí, que fueron desposeídas de todo, le robaron todo, pero no le robaron la fórmula. Exacto. Y salieron y volvieron a realizar un imperio superior al que tenían en Cuba, porque hoy son dueños de otras marcas que no eran propiamente de... Mira Goizueta, ¿de dónde llegó? Roberto Goizueta empezó con una carretilla y terminó de presidente de la Coca-Cola. Sí, señor. Y bueno, pues aquí mismo Benjamín León, que ha creado un imperio de las clínicas, fue la primera institución de HMO que hubo en la Florida y hoy en día, bueno, está de embajador en Madrid, en España, pero su familia opera las clínicas y como tantos otros. El dueño de las gasolineras Valero. Sí, señor. Este hombre, que no me recuerdo Max Álvarez. Max Álvarez. Vi una entrevista de él que le hizo Pentón, que él se muestra muy dispuesto a colaborar, a ayudar en la reconstrucción del país. Armando Codina, Jorge Pérez, sí. La familia Fanjul. Sí. Eso, yo creo que son bastiones que en un momento dado pudieran dar el paso al frente y quizás muchos de ellos hasta de una manera altruista, porque, o sea, no hay mucho que puede ganar Benjamín León con la industria de salud pública en Cuba. Nada, más bien aportar y donar y regalar cosas. No creo que reciba mucho beneficio, pero también yo creo que tiene ese espíritu, ¿no?, de altruista, como todas las otras familias. Eso es uno de los sectores, por cierto, más que más absorberían financiamiento después de un cambio en Cuba, el sector de la salud. De la salud pública. Porque es muy dramático. ¿Usted privatizaría todo lo que en este momento pertenece al Estado cubano? Yo diría que pueden haber algunas cosas puntuales, que ni me atrevo a decir cuáles ahora, pero yo creo que todo puede ser privatizado. Porque hasta ahora han sido operantes en todo. O sea, yo le comentaba a los oyentes la semana pasada que en la época del medioevo, más o menos, en Europa, mayormente en Europa, donde habían grandes centros de pensadores y filósofos y demás, pues hubo un grupo de gente que se empeñó en transmutar químicamente el plomo en oro. Y fueron los llamados alquimistas. Y se pasaron años y años metidos en un laboratorio ahí tratando de ver cómo lograban transmutar el oro y el hierro en oro. Y nunca lo lograron, hasta donde yo tengo entendido, nunca lo lograron. Pero en Cuba hemos llegado a tener los alquimistas más grandes de la historia de la humanidad, pero al revés. Sí. Que transmutaron el oro en estiércol, por no decir otra cosa. Sí. Transmutaron la riqueza de un país que tenía uno de los estándares per cápita más avanzados de América Latina en el año 1958 y lo llevaron en este momento a un nivel que yo creo que es inferior a Haití. O sea, son unos alquimistas, pero a la inversa. Sí. Y si me permite, quisiera... Todo lo que usted quiera. Quisiera señalarte algunas de las obras que hizo el alquimista en jefe. Ok. Los donativos de Cuba al extranjero, cuando tú los sumas y dices, si esto se hubiera utilizado internamente, por favor, ¿dónde estaríamos? Mira, regalar un central azucarero a Vietnam en los años finales de los 70, no recuerdo mal, con locomotoras, medios de cultivo. Basculadores, todo. Todo, con todo. Gran parte era producido en Cuba, pero tenía componentes, sobre todo instrumentación, control de la calidad, etcétera, que eran capitalistas. Cuba se los entregó todos. A Nicaragua otro tanto, centrales azucareros, en fin. Roberto, pero ¿cuánto se gastaron en guerrillas
hasta en África. ¿Cuánto se gastaron en guerrillas? ¿Cuánto se gastaron en armamento? Fíjate si gastó en otras cosas también muchísimo. Como Cuba construyó más de 500 secundarias en el campo. Y en esas secundarias habían unos 15,000 becarios extranjeros. O sea, esa gente se vestían, se alimentaban, todo. Una secundaria de esa costaba estimadamente en dólares $1.200.000. Una. Eran módulos escolares para 500 estudiantes. Claro. ¿Tú sabes? Entonces, cuando tú sumas todas las regalías, las secundarias que le regaló a Manley en Jamaica, cuando el gobierno de Manley, Michael Manley. Entonces, ¿y a Maurice Bishop en Granada? También, sí. Exacto. Sí. Es que el cúmulo de regalías. Cuando Fidel fue el jefe del movimiento de países no alineados, en los años 70, 79, si no recuerdo. Se cansó de mandar dinero para el extranjero y los cubanos muriéndose de hambre. Así mismo. Sí, señor. Bueno, hablemos un poco del libro ya para concluir. ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde lo pueden adquirir? Está bajo la editorial de nuestro amigo Bernardo Jurado. Exacto. Jurado Grupo Editorial Jurado. ¿Dónde lo pueden adquirir? En Amazon. En Amazon. Está disponible en Amazon, un precio muy módico, porque el objetivo es que divulgar la situación actual y las perspectivas de solución para la economía cubana. Pues yo me sumo a esta bonita y fraternal dedicatoria que usted me hace de su libro, porque pronto se realice el sueño de ver libre nuestra querida patria. Que Dios lo bendiga mucho y que siga con esa pluma afilada, porque Cuba necesita de gente de conocimiento, de gente de prestigio, de estudiosos, expertos en estas cosas. Importantísimo este trabajo que usted ha hecho. Creo que es un aporte fundamental para el momento cuando Dios permita que ya la dictadura esté bien sepulta y enterrada con la cabeza para abajo, por si resucitan que vayan para China y no vuelvan a salir a la superficie. Trabajos como este son los que hacen falta para que Cuba vuelva nuevamente a resurgir como el ave fénix entre las cenizas. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a usted. Cómo no. Roberto Reyes, cómprenlo en Amazon. El libro se titula Es una lectura sencilla, no es una guía telefónica, es una cosa sencilla. Tiene apenas 100 páginas, 108 páginas. Cuba, requerimientos financieros para el tránsito a una economía de mercado.